Vamos a realizar el test de función compuesta y función inversa. Primer ejercicio, haya la función compuesta g compuesta de f. Ya sabemos que la primera que nos están dando la vamos a utilizar como base de función. Y ahora, en vez de poner g de x, lo que vamos a poner es g de f de x. Vamos a sustituir la x por la función f de x. Donde ponga x, pondré la función f de x. X más 1, en vez de x, la función de f de x más 1. Raíz de x menos 3 más 1. Partido de x otra vez, pues cambio la x por f de x. Raíz de x menos 3 menos 2. Esto sería g compuesta de f. Donde ponga x, pongo f de x. Vamos a hacer f compuesta de g. Donde ponga x, voy a poner g de x. Uso la función f como base y donde ponga x pongo g de x. Esta es la función base y donde ponga x tendré que poner g de x. Raíz cuadrada de, sustituyo el x por g de x. X más 1 partido de x menos 2. Sigo leyendo, menos 3. Como ya no pone ningún x más, pues pongo el menos 3 directamente. Si hago mínimo con múltiplo para dejarlo todo en un término, sería multiplico arriba y abajo por x menos 2. Y me quedaría x menos 3x menos 2x menos 2x y 1 menos 3 por menos 2 más 6, 1 más 6 más 7. Partido del mismo denominador, x menos 2. F compuesta de g sería raíz cuadrada de menos 2x más 7 partido de x menos 2. Vamos a ver la siguiente, j compuesta de f. Voy a ir apartando esto porque lo voy a necesitar ahora al final. J va a ser la base, esta función va a ser la base, pero donde ponga x voy a tener que poner f de x. Logaritmo de, en vez de x pongo f de x. Logaritmo de raíz de x menos 3. Sigo leyendo, más 3. Eso sería j compuesta de f de x. H compuesta de f. H va a ser la base y donde ponga x voy a tener que poner f de x. 2 partido de x. Cambio la x por f de x. 2 partido de raíz cuadrada de x menos 3. Y ahora por último, j compuesta de f compuesta de h. Lo que voy a hacer es, como cumple la propiedad asociativa, es asociar. Podría asociar con poner primero j compuesta de f y luego el resultado lo compongo con h. Pero me gusta más empezar de derecha a izquierda. F compuesta de h, que ya lo teníamos. F compuesta de h no lo tenemos, pues lo hacemos. F compuesta de h de x. F la uso como base de mi función y donde ponga x tengo que poner h de x. F la uso como base y donde ponga x pongo h de x. Raíz cuadrada de 2 partido de x menos 3. Si lo quiero dejar todo en un término, multiplico el 3 por x y lo divido entre x y me quedaría que f compuesta de h de x es igual a raíz cuadrada de 2 menos 3x partido de x. Y ahora, ya tengo este término, sé lo que vale este término, que es f compuesto de h de x, raíz cuadrada de 2 menos 3x partido de x. La raíz cuadrada incluye también el x. Y ahora voy a hacer j compuesta de esta función. J compuesta de esta función, que si queréis la podéis llamar con otro nombre. Por ejemplo, m de x. Sería j compuesta de m de x. J la utilizo como base y donde ponga x pondré m de x. Logaritmo
de x, lo sustituyo por m de x, raíz cuadrada de 2 menos 3x partido de x, sigo leyendo, más 3. Esto sería j compuesta de f compuesta de h. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Intentad hacerlo vosotros y ahora lo corregís. G compuesta de f. G de x, vamos a cambiar la x por f de x. Donde ponga x pondremos f de x. G va a ser la base de nuestra función. G, x al cuadrado menos 3x más 2. Y f de x, 3 elevado a x. Donde ponga x, tendré que poner f de x, que es 3 elevado a x. Pues 3 elevado a x elevado a 2. Sustituyo la x por 3 elevado a x. Menos 3 por 3 elevado a x. Más 2. Y esto es igual a 3 potencia de potencia se multiplican los exponentes, 3 elevado a 2x menos 3 por 3 elevado a x más 2. F compuesta de g. Donde ponga x voy a poner g de x. F la utilizo como base y donde ponga x pondré g de x. 3 elevado a, pone x, pues voy a poner g de x. 3 elevado a x al cuadrado menos 3x más 2. H compuesta de f de x. H, donde ponga x, voy a poner f de x. H lo utilizo como base y donde ponga x pondré f de x. Pues 1 partido de 3 elevado a x, que es lo que vale f de x, elevado a 6. Esto es igual a 1 partido, potencia de potencia se multiplican exponentes, 3 elevado a 6x. Y por último, h compuesta de f compuesta de g. Propiedad asociativa, vamos a agrupar términos de derecha a izquierda. F de g ya lo tengo, sería esta función de aquí. Y h, si a esta función yo la llamo m de x, va a ser h compuesta de f compuesta de g, que la he llamado m de x. Por lo tanto, h compuesta de m de x, que es f compuesta de g. Simplemente he cambiado f compuesta de g por m. Que ya la tengo, f compuesta de g. H va a ser la base y donde ponga x tengo que poner m de x, que es esta. 1 partido x, lo cambio por m de x. 3 elevado a x al cuadrado menos 3x más 2, todo ello elevado a 6. Esto sería h compuesta de f compuesta de g. Vamos a hallar la función inversa de estas funciones. La primera, para hallar la función inversa, el primer paso es cambiar el nombre de la función por y es igual a x más 1 partido de x menos 2, ya sabemos que y sería la imagen de la función, y ahora lo que tenemos que hacer es despejar la x. Aquí tendríamos despejada la y, pues tenemos que darle la vuelta y despejar la x. Para ello, siempre que sea una función racional, multiplicamos el denominador por x. Y por x menos 2 es igual a x más 1. Y x menos 2y es igual a x más 1. Y ahora agrupamos todos los términos que contengan x a la izquierda y los términos que no contengan x a la derecha. Me quedaría y por x menos x, me olvido de la y de momento. Es igual a 1 más 2y. Paso todo lo que no tenga x a la derecha y todo lo que tenga x a la izquierda. Saco factor común a la x, y por x entre x y x entre x, 1. Con el signo negativo, menos 1. Y os fijáis, x por y x, que es lo mismo, y x por menos 1, menos x, igual a 1 más 2y. X, despejo la x, 1 más 2y es igual a y menos 1. Y una vez que tenga despejada la x, cambio la x por la y la y por la x. Y es igual a 1 más 2x partido de x menos 1.
esta función sería la función inversa de g de x. Por lo tanto, g de x elevado a menos 1, que sería la función inversa, es 1 más 2x partido de x menos 1. Y ya sabemos que la función inversa va a ser, si doblamos por la mitad el eje de la primera bisectriz, que sería y igual a x, este eje sabemos que va a ser simétrica. Si yo doblo la función, imaginemos que una función hace algo así, si yo doblo por el eje de la primera bisectriz, doblo como si fuese un papel por la mitad, esta función me haría algo así. Y si os fijáis, la función roja se uniría con la función morada. Si doblo un papel por la mitad, esta recta sería y igual a x, que es la bisectriz del primero y tercer cuadrante. Va a ser simétrica con respecto a la primera bisectriz, que es la bisectriz del primer cuadrante y tercer cuadrante. Podéis intentar representar estas dos funciones y comprobáis que es simétrica con la primera bisectriz, o con la bisectriz del primer cuadrante. Vamos a hallar la función inversa de f de x. Hacemos lo mismo, cambiamos el f de x por y, es igual a x al cuadrado. Y ahora, para quitar el x al cuadrado, hacemos raíz cuadrada a ambos lados. Y solo me voy a fijar en la parte positiva. ¿Por qué? Si os fijáis, x al cuadrado sería esta función. La voy a pintar de amarillo. Sería una parábola que corta al eje x en el punto 0, 0 y corta al eje y en el punto 0, 0. Esta parábola, para que sea simétrica la función, sabemos que tiene que ser simétrica con respecto a esta bisectriz, a y igual a x. Si yo doblo, mi función tiene que ser algo así. Si yo pongo aquí un signo negativo, ya sabemos que para quitar un cuadrado poníamos la raíz a ambos lados, pero poníamos siempre más menos. ¿Por qué no ponemos el menos? Porque si yo pongo un signo negativo, la raíz cuadrada de un número en negativo vendría por aquí. Y esta parte de la función, primero no sería una función porque para un valor tendríamos dos valores. Eso no puede ser una función. Para un valor de x tenemos que tener una sola imagen. No podemos tener dos imágenes, eso es lo primero. Y lo segundo, para que sea simétrica con respecto a la primera y tercera bisectriz, me tengo que fijar en la positiva. Y ahora, una vez que tengo, no voy a borrar esta imagen porque ahora lo vais a ver por qué. Una vez que tengo despejada la x, cambio las x por las y. Raíz de x es igual a y. Cambio la x por la y cambio la y por la x. Esta función sería la función inversa de x. Mi función inversa sería raíz de x. Si yo doy valores a la x, esta sería la función morada. Si doy valores a la x, me hará algo así. Y si doy valores a la x al cuadrado, que sería la función amarilla, me hará, la función será algo así. Y si os fijáis, como tiene que ser simétrica con respecto al primer cuadrante y al tercer cuadrante, en el tercer cuadrante no tengo ninguna función de f de x. No tengo, porque está en el segundo cuadrante. Por lo tanto, yo no tengo que tener tampoco función inversa en el tercer cuadrante. Si esta función hiciese algo así, entonces mi función inversa también tendría que hacer algo así. Pero como no tengo en x al cuadrado, no tengo función en el tercer cuadrante, pues en mi inversa tampoco tengo que tener función en el tercer cuadrante. Y el signo positivo es porque tiene que ser simétrica con respecto al primer cuadrante. Si yo pongo signo negativo, la función me haría algo así. No sería simétrica con respecto al primer cuadrante. Y además no puedo poner más menos, porque si yo pongo más menos, para un solo valor, imaginemos que aquí pongo más menos, para un solo valor de x tendría dos valores de y. Eso no es una función. Tenemos que tener para un valor de x una sola imagen. Vamos a hacer el siguiente. Lo primero,
sustituimos j de x por y. Y es igual a logaritmo de x más 3. Para poder despejar la x, voy a aplicar la propiedad del logaritmo, la definición del logaritmo. La base del logaritmo, que sería 10, 10 elevado a y, es igual a x más 3. Despejo la x, 10 elevado a y menos 3 es igual a x. Y una vez que tengo despejada la x, cambio las x por las y. 10 elevado a x menos 3 es igual a y. Por lo tanto, la función inversa de j de x es igual a 10 elevado a x menos 3. Y vamos a intentar hallar la función inversa de esta última. Cambio h de x por y es igual a 2 partido de raíz de x. Para quitar la raíz cuadrada, elevo al cuadrado a ambos lados, y al cuadrado es igual a 2 partido de raíz de x al cuadrado. Y al cuadrado es igual a 4 partido de x. X es igual a 4 partido de y al cuadrado. X dividiendo pasa multiplicando, y al cuadrado multiplicando pasa dividiendo. Y ahora que ya tengo despejada la x, cambio las x por las y. Y es igual a 4 partido de x al cuadrado. Por lo tanto, la función inversa de h es 4 partido de x al cuadrado. Y ya os digo que tiene que ser siempre simétrica con respecto a mi primera bisectriz, a y igual a x. Y será simétrica en el primer cuadrante y tercer cuadrante.